Continuando con la lectura del libro Más Platón y menos Prozac del señor Lou Marinoff, en esta ocasión sobre el tema del propósito, hoy 4 de agosto de 2020. Dice el autor: Dios necesita de usted. Los primeros griegos veían el mundo como un lugar ordenado en el que todo se revelaba para un propósito específico o, comillas, fin último, llamado telas. Su filosofía del propósito se llama teología. Ellos asumían que las personas, al igual que todos los fenómenos de la naturaleza, tienen también un propósito. Los eruditos judíos se hicieron eco de este modo de pensar y posteriormente lo incorporaron los pensadores cristianos. Desde un punto de vista teológico, el propósito de la vida terrenal es prepararse para el cielo, para la venida del Mesías o para el día del juicio final o la redención de las almas, etc. Paréntesis, dependiendo de cada teología concreta. Si la religión ha tenido tanto éxito a lo largo de los tiempos, se debe en parte al hecho de que proporciona significado y propósito a los individuos, lo que resulta más difícil de obtener en una sociedad consumista, pues no encontrará significado o propósito en un catálogo de unos grandes almacenes, ni podrá encargarlos a la tienda en casa. Así pues, el despejado camino de la religión organizada puede ser realmente llamativo, dice el autor. Mencionó Martin Buber: ¿cómo podría existir el hombre si Dios no le necesitara? ¿Y cómo existirías tú? Necesitas a Dios para ser, y Dios necesita de ti, pues es este el significado de tu vida, dijo el señor Martin Buber. Repito, las tradiciones judeocristianas asumen que la vida tiene un significado superior. Sin embargo, como nuestra sociedad se ha ido distanciando cada vez más de esas raíces, se ha perdido tal significado. Si usted todavía extrae alimento de esas raíces, cuenta con una gran ventaja con vistas a descubrir su propósito. Todas las instituciones perfectamente estructuradas, tales como las religiosas, las militares o las grandes empresas, le proporcionan significado y propósito a cambio de todo lo que ellas exigen de usted, más el orden que imponen en su vida. No obstante, nadie, ni siquiera Dios, un general o un alto ejecutivo, le proporciona un significado y un propósito completo, listo para consumir, firmado, sellado y entregado. Es más bien como si le suministraran la arcilla que usted debe modelar. Pero al menos no necesita pensar en cómo debe elaborar la arcilla. Y si fuera así, este capítulo sería, o es mejor, una receta como encontrará pocas. El monte.
por si acaso deseara que la religión hiciera por usted de este trabajo, o mejor, parte de este trabajo, he aquí un caso que confirma que la fe no ofrece garantías duraderas. Un colega de asesoramiento filosófico, Ben Justovich, tuvo un cliente, Fred, que había sido monje durante 10 años. Fred había estado luchando durante un tiempo contra los síntomas de la depresión. Abro paréntesis, cansancio, insomnio, desesperación, vulnerabilidad e incluso pensamientos de suicidio. Cierro paréntesis. Después de que el consejero pastoral fracasara en el intento por aliviar su sufrimiento, Fred visitó a un psicólogo. Había tenido una infancia dichosa y segura y se había entregado feliz a la orden durante la mayor parte de su vida de adulto, por lo que la exploración de su pasado tampoco aportó alivio alguno. Finalmente probó con los medicamentos sin obtener éxito. Ahora bien, después de hablar con un consejero filosófico, llegó a comprender el porqué de su depresión. Fred explicó que la parte más dolorosa de su depresión era que su fe ya no tenía significado para él. Mientras hablaba, se lamentó de lo mucho que le habían costado sus votos. No tenía familia biológica, ni relaciones sexuales, ni una vida integrada en la sociedad. Durante casi todos esos años en el monasterio, había aceptado con gratitud los beneficios que le aportaban todos esos sacrificios, una espiritualidad profunda, una relación personal con Dios y la habilidad de compartir con otros la alegría y la paz permanentes que éstos le habían procurado. Odiaba su depresión porque le había robado la satisfacción que una vez le proporcionó su vida monástica. Ben le sugirió que considerara la opción de que la pérdida de significado pudiera ser la causante de sus sentimientos depresivos, en vez de ser de modo contrario. Los americanos hemos sido bombardeados con tanta propaganda sobre la depresión provocada por los desequilibrios químicos que hemos perdido de vista la posibilidad de que nuestros estados mentales también desempeñen un papel crucial en nuestra química cerebral. No todas las depresiones tienen un origen estrictamente físico. Ben se preguntaba si la depresión de Fred podría ser filosófica. Después de todo, Fred ya había tratado de solucionarla con medicina sin obtener resultados, lo que sugería que en su depresión, intervenía algo más que un desequilibrio químico. Fred además reflexionó antes de responder. Tan pronto como oyó la pregunta, comprendió que simplemente había estado mirando por el otro lado del telescopio. Había permanecido tan atrincherado en su vida de monje, paréntesis, y hasta hacía poco había sido feliz así, cierro paréntesis, que no había reconocido el momento en que sus creencias empezaron a sufrir un cambio.
Después de varias sesiones, Fred pudo digerir este nuevo descubrimiento y llegó a admitir que la vida monacal ya no le satisfacía. Había crecido, madurado, cambiado. Temía que el camino en el que se encontraba ahora hubiera dejado de ser el camino hacia su verdadera identidad. Había perdido el sentido de su propósito y con ello el sentido del significado en su vida diaria. Fred jamás había experimentado una vida de adulto sin un propósito definitivo. No es de extrañar que se sintiera deprimido. Finalmente, Fred optó por abandonar el monasterio. Renunciar a los votos religiosos no es algo que se pueda tomar a la ligera, por supuesto, y la decisión fue dolorosa. No obstante, su depresión se esfumó, aunque tuvo que trabajar duro por construirse una nueva vida dentro de la sociedad. Fred experimentó un fuerte sentimiento de liberación y de renovación. Nunca dejó de ser la persona profundamente religiosa e incluso adoptó en su nueva vida algunos de los rituales del monasterio. No sabía bien qué nuevo propósito, paréntesis, o qué nueva fase del mismo propósito general iluminaría su vida, pero estaba dispuesto a esperar hasta que ésta o éste se desarrollara. Hallar propósito y significado puede implicar mucho trabajo aun cuando se sigue una fe religiosa. La historia de Fred demuestra asimismo que cualquier persona puede caer en una depresión filosófica y salir airoso de ella por muy profunda y compleja que ésta sea. Como en el caso de Fred, el descubrimiento filosófico que permite ver las cosas de modo, o mejor, de otro modo, puede ser pequeño. El poder proviene de tomarse el tiempo necesario para absorber todo su impacto. Dios me ha atracado. Otro de mis colegas, Peter Brivey, resolvió también con la filosofía el caso de un cliente que se hallaba en un conflicto espiritual muy distinto. Sherman había sido un alcohólico y un drogadicto que se había pasado toda la juventud atracando y robando para poder pagarse sus vicios. Unos años atrás comprendió de repente que estaba desperdiciando su vida, lo que le impulsó a matricularse en la universidad, tener un trabajo de media jornada y llevar una vida ordenada. Sherman era un americano nativo, pero había sido adoptado por una pareja cristiana cuando no era más que un bebé. Una parte integral de lo que produjo ese cambio en su vida había sido su búsqueda de la espiritualidad modelada principalmente por sus progenitores biológicos. Gracias a ellos descubrió un gran espíritu venerado por su tribu y combinó dichas creencias con las ideas complementarias de la New Age sobre Dios, su fe personal en un Dios amoroso y benévolo que se ocupaba de todo. Permitía a Sherman perdonarse a sí mismo su antiguo estilo de vida, paréntesis, y sentirse perdonado por la gracia de Dios, cierro. Creía que todo formaba parte del diseño divino e interpretaba
cuanto le sucedía como el resultado del amor de Dios. Pero Sherman cayó en una crisis de fe cuando una noche, al regresar de su casa en compañía de un amigo, fue atracado a la salida del cine por unos agresores armados con cuchillos. ¿Cómo podía Dios permitir eso, especialmente cuando había logrado ese difícil triunfo de enmendarse de sus actos? ¿Era acaso algún tipo de retribución divina por los pecados que había cometido en el pasado, o el castigo por sus errores más recientes, a pesar de que nada de lo que hubiera hecho últimamente pudiera compararse con sus antiguas fechorías? Sherman se enfadó con Dios por traicionar su confianza y empezó a preguntarse si durante todo ese tiempo había tenido un concepto equivocado de Dios. Después se sintió culpable por haberse enfadado con Dios y por haber puesto en duda sus propias creencias. Y más tarde se enfadó todavía más por verse obligado a sentirse culpable. Para Sherman, el atraco en sí mismo no había sido tan grave como la sacudida que con ello habían recibido los fundamentos de su fe, pues si estos se desmoronaban, dejaba de ser el niño adorado por un Dios bondadoso. ¿Cuál sería su propósito si no era servir el propósito de Dios? Ya no habría nada que le separara de su vida delictiva. Sherman estaba experimentando un conflicto entre sus suposiciones, paréntesis, un Dios bondadoso controla todo lo que sucede, cierro, y sus expectativas, abro, me han atracado, cierro paréntesis. Dado que la experiencia en sí era innegable y al mismo tiempo se sentía incapaz de abandonar sus creencias, Sherman buscó asesoramiento filosófico. Sherman estaba atrapado en su propia lógica, por difícil que resultara para alguien que se tiene por una persona dotada de mucha fe. Sherman empezó a analizar sus suposiciones. Con el consejero filosófico enumeró una serie de explicaciones alternativas. Dios no lo planea todo. Dios me está poniendo a prueba, como hizo con Job. Dios se muestra a veces airado. Dios no existe. No hice nada malo. Prestaba suficiente atención a mi seguridad personal. Dios no lo controla todo. Esta experiencia está destinada a incrementar mi empatía por los muchos tipos de sufrimiento que existen en el mundo. He puesto demasiada carga en las manos de Dios sin responsabilizarme lo suficiente de nuestra propia persona. El atraco no fue más que un accidente, nada personal. Los únicos responsables del mismo son los propios atracadores. Fue esta última idea la que liberó a Sherman. Sabía, por los días que había tenido la sartén por el mango, que Dios no figuraba en los planes de los atracadores. Estos seguramente estarían ocupados en dar con la víctima adecuada, paréntesis, de pequeña estatura y apariencia opulenta, que se encontrara en un callejón oscuro, cierro paréntesis, y no en sí eso era o no lo que Dios deseaba de ellos. Sherman sabía que una figura paterna benevolente, Dios, no anotaba en una lista los pecados de los mortales con la intención de desquitarse después, especialmente cuando la persona en cuestión había analizado tales progresos, o mejor, había realizado tales progresos. Lo que Sherman
no había podido comprender cuando estaba aferrado a la idea de que el atraco era parte del diseño divino, era que quizás ni Dios ni él mismo eran los culpables. Si se debía señalar a alguien, era solo a los atracadores. Este infortunio fue útil para Sherman, ya que le incitó a examinarse de un modo más minucioso y a buscar una solución a sus problemas. Sherman comprendió que era absurdo enfadarse con Dios y aunque fuera natural estar enojado con los atracadores, tal actitud no le llevaría a ninguna parte. Había decidido volcar su enfado sobre sí mismo por haber supuesto que todo iría bien y por haber eludido cierta responsabilidad personal, con el pretexto de dejar todo en manos de Dios, pues se negó a revolcarse en ese enfado y trató de utilizarlo como una oportunidad para la contemplación constructiva y el cambio. El coraje que mostró Sherman al considerar falsas algunas de las creencias que habían guiado su vida, le proporcionó la confianza de reclamarlas aunque ampliadas. La discusión filosófica ayudó a Sherman a alcanzar un punto en el que sus creencias y sus experiencias eran mutuamente congruentes. Decidió, o mejor, modificó la visión que tenía del mundo, incluyendo el hecho de que a veces te pueden suceder cosas desagradables y estas no siempre suceden porque seas malo. Sherman liberó a Dios de las obligaciones microadministrativas sin abandonar su fe en una fuerza conductora de bondad esencial y utilizó su crisis para examinar su compromiso espiritual y profundizar en él. Lo dejo ahí. Muchas gracias por estos 22 minutos 34 segundos de lectura. Puede volver a ver el video las veces que considere necesarias para generar esa reflexión, incluidos los otros 8 videos anteriores. Y entonces nos encontraremos pronto. Que acabe de pasar un magnífico día. Hasta pronto.